Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en dos ideas que son como la base para entender la diversidad humana, ¿no? Siempre usando los textos que compartimos. Exacto. ¿Qué nos pasa cuando nos encontramos con gente, con grupos que son distintos? ¿Cómo le damos sentido a esas diferencias? La misión hoy es desentrañar un poco estos conceptos clave. Otredad, o bueno, a veces le dicen alteridad, y cultura. Son pilares de la antropología social. Sí, fundamentales. Vamos a ver cómo surgieron, incluso antes de que la antropología fuera como una disciplina formal, ¿no? Y por qué siguen siendo tan relevantes hoy. Así que, bueno, vamos a desglosar esto. Dale, empecemos. Arranquemos con la otredad o alteridad. Los textos que revisamos no la describen como una diferencia cualquiera, sino más bien como la experiencia de encontrarse con lo extraño, con lo ajeno. Claro. Piensen, no sé, en los primeros contactos entre grupos distintos, hace miles de años, o los relatos de viajeros, esas cosas que mencionan las fuentes. Exactamente. Y lo fascinante de esto, es que de esa experiencia nace lo que podríamos llamar la pregunta antropológica central. ¿Cuál quería esa? La pregunta por la igualdad dentro de la diversidad. Y al revés también, la diversidad dentro de la igualdad. O sea, ¿cómo podemos reconocer que somos iguales en lo fundamental? Cuando vemos diferencias pero tan marcadas en costumbres, en lenguas, en creencias. Es una tensión constante. Claro, no es solo constatar la diferencia, sino qué hacemos con ella. ¿Cómo la pensamos en relación a lo que compartimos como humanos? Justo. Y esta percepción del otro, fíjate que no es algo abstracto, implica ver a la persona como parte de un colectivo, como alguien que porta una cultura, una tradición. Pero, y esto es crucial, esta experiencia de lo ajeno siempre nos remite a nuestro propio grupo, a lo familiar. Es una relación dinámica. ¿Cómo que nos remite a lo propio? Sí, porque al ver lo diferente, inevitablemente pensamos en lo nuestro. Nos comparamos, nos definimos, a veces por contraste. La alteridad nos obliga a pensar en nosotros mismos. Ah, claro. Incluso, las fuentes señalan algo potente, el etnocentrismo. Eso de juzgar todo desde la propia cultura. ¿Que siempre se ve como algo negativo? Bueno, sí, tiene sus riesgos, obvio. Pero lo que dicen es que, en cierto modo, es una condición inicial para poder siquiera captar al otro como otro. Necesitamos partir de nuestro propio marco para notar la diferencia. O sea, ¿es como un primer paso inevitable? Algo así. Es la base desde la cual empezamos a relacionarnos con esa alteridad. Después viene el desafío de superarlo, claro. Pero primero hay que reconocerlo. ¡Qué interesante! Bueno, y si la otredad es la experiencia de esa diferencia, ¿qué es entonces esa diferencia en sí? Ahí entra el otro concepto clave. Cultura. Exacto. Los textos, citando esa definición clásica de Taylor, la presentan de una forma súper amplia, ¿no? Amplísima. Todo aquello que el ser humano crea, que produce, socialmente, conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres, todo lo que se aprende en sociedad. Justo. En oposición a lo que traemos de fábrica, digamos, lo biológico, lo natural. Es un giro clave. Casi todo lo que nos define como humanos es aprendido, no innato. Me gustó mucho esa idea que mencionan de Turgot, la cultura como un tesoro de signos, Es muy buena esa metáfora. como una herencia social de símbolos, de lenguajes, de prácticas, de representaciones que compartimos y que le dan sentido a nuestras acciones, incluso a las más básicas, ¿no? Como comer o vestirnos. Totalmente. No solo nos nutrimos, le damos un significado cultural tremendo a la comida. ¿Qué comemos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Todo eso es cultura. Claro. Y es fundamental entender, como señalan las fuentes, que la cultura no es solo simbólica, También es material. ¿Material en qué sentido? En el sentido de que implica transformar la naturaleza, mediante el trabajo, la producción de cosas, herramientas, casas, comida preparada. Lo material y lo simbólico están siempre recontraligados. Entiendo, no son cosas separadas. Para nada. Pero ojo, este terreno de los significados, de la cultura, no es un jardín de rosas. Es también, como dice uno de los textos citando a Voloshinov, una arena de luchas. Luchas. ¿Luchas por qué? Pues por imponer sentidos, por establecer qué significados son los válidos, los dominantes.
¿Qué es lo normal, lo correcto? Ah, Es un proceso que gente como Gramsci analizó mucho, hablando de dominación y hegemonía. No se trata solo de dominar por la fuerza bruta, sino, sino de lograr que las ideas, los valores de un grupo, se vean como el sentido común para todos, como algo natural, incuestionable. La cultura está atravesada por relaciones de poder, siempre. claro, entonces la cultura no es solo un conjunto de cosas estáticas, sino un proceso vivo, dinámico y a veces conflictivo. Exactamente. Y si conectamos todo esto, la pregunta por la alteridad, por el otro, surge precisamente del encuentro con la diversidad cultural. Ujú. Momentos históricos clave como, bueno, la expansión colonial europea que mencionan los textos, que se da fuerte en la modernidad, intensificaron esos encuentros, y con ellos la necesidad de entender a esos otros, a veces para dominarlos, claro. Y eso impulsó el desarrollo de la antropología como disciplina, con estos conceptos. Así es. La necesidad de entender la diferencia cultural impulsó la reflexión teórica. Entonces, para ir cerrando un poco, podríamos decir que la otredad es esa experiencia fundamental, casi fundacional, del encuentro con la diferencia humana, organizada socialmente, y que dispara la gran pregunta sobre nuestra igualdad y nuestra diversidad. Exacto. Y la cultura sería ese enorme conjunto aprendido de símbolos, de prácticas y también de producciones materiales que constituyen nuestro modo de vida y que son, en esencia, el contenido de esa diversidad que encontramos. Muy bien resumido. Son conceptos que nacieron de la interacción humana real y que la antropología usa como herramientas para analizarla, para comprender las múltiples formas de ser humano, intentando ir más allá de juzgar unas como superiores a otras. Aunque ese enfoque relativista también tiene sus bemoles, ¿no? Sus debates. Sin duda, los propios textos lo mencionan. Tiene sus desafíos y debates importantes, como hasta dónde llega el relativismo, qué pasa con los valores universales, etc. Es complejo. Bueno, y para dejar picando una idea, si la cultura es una construcción humana que cambia todo el tiempo, y la forma en que percibimos la otredad también lo es, ¿qué pasaría? ¿De qué forma podría impactar en nuestras sociedades hoy si reconociéramos más profundamente que tanto lo nuestro como lo ajeno son en gran medida producto de procesos históricos, sociales, y no esencias fijas inmutables? Buena pregunta para seguir pensando. ¿Cómo cambiaría eso nuestras interacciones diarias, nuestras políticas, todo? Lo dejamos ahí.